vaya al Mundial. Después de 36 años, va al Mundial y, por supuesto, todos los jóvenes de la Universidad Católica celebran, vienen con la camiseta y todo el mundo está muy feliz y así debe ser. Pero están sucediendo otras cosas que son importantes en la vida política del país y que el fútbol tapa, lamentablemente. Y tenemos que ponerlas sobre la mesa para que no pasen desapercibidas, siendo tan graves. Estamos hablando de actos de prepotencia, de arbitrariedad, hasta golpistas, diría yo, sobre la institucionalidad del país. Básicamente, dos instituciones están en este momento bajo ataque: la Fiscalía de la Nación y el Tribunal Constitucional. ¿Ataque de quién? De la mayoría fujimorista, en el caso del señor Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, y del aprofujimorismo en el caso del Tribunal Constitucional. Para hablar de estos temas hemos invitado a un abogado muy importante, exalumno de la Universidad Católica, docente de la Universidad Católica, y una persona que tiene muchísimos años trabajando en Derecho Constitucional, el doctor Samuel Abad Yupanqui. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Rosa María. Encantado de estar acá. Y además, haciendo, como se dice, full disclosure en inglés, el doctor Samuel Abad Yupanqui está también en la defensa de uno de los magistrados, justamente en un trabajo conjunto con otros abogados, porque lo que se está haciendo contra el TC, reitero, es muy grave para la institucionalidad política del país. Empecemos primero por lo que ha sucedido ayer, mientras todos se preparaban para ver el partido, estar contentos. La subcomisión de acusaciones constitucionales, en un tiempo récord, que no ha tenido con ninguna denuncia, en una semana, califica la denuncia de Jenny Vilcatoma y del congresista Salaverry como viables y la envía a la comisión permanente para que se inicie investigación contra el fiscal de la Nación. Los fundamentos son deleznables en los dos casos. ¿Por qué prospera esto, doctor? ¿Por qué, expliquemos los fundamentos un poquito al público, por qué con tan poca argumentación el fujimorismo quiere, disculpen la palabra, bajarse al fiscal de la Nación? Bueno, esto no tiene ninguna explicación jurídica en realidad. Si uno examina jurídicamente el tema, las dos denuncias presentadas contra el fiscal de la Nación son manifiestamente improcedentes, debieron ser rechazadas de plano. ¿Qué es lo que dicen las denuncias? En síntesis, dicen el señor Salaverry dice, el fiscal de la Nación ha omitido hacer lo que yo creo que debió hacer. Ha debido investigar de la manera que él considera. Y lo que dice la fiscal la congresista Jenny Vilcatoma es que él ha diseñado un sistema nombrando a un fiscal desconociendo el debido proceso y eso no ha permitido una adecuada investigación. Es decir, en otras palabras le están diciendo los congresistas cómo debe actuar el fiscal de la Nación. Hay una palabra que se llama autonomía. Y la autonomía significa el fiscal de la Nación es un órgano autónomo, es el titular de la acción penal, puede investigar, pero él decide la estrategia de investigar. Para eso está su equipo de fiscales y lo que está ocurriendo acá es que el Congreso pretende decirle cómo actuar y eso es absolutamente improcedente. Ahora, la autonomía siempre es dentro de la ley. ¿El fiscal de la Nación ha violado alguna ley? Ninguna. Ni la suya propia ni otra ajena. Ninguna, porque reitero, los hechos que se le imputan son, tú debiste investigar y no lo hiciste, es omisión, y en el otro caso tú designaste un fiscal, le diste más atribuciones al fiscal Hamilton, y eso ha significado que desvíes del sistema. Es decir, ¿quién designa a los fiscales? El fiscal de la Nación para casos determinados. Claro, no la señora no la señora Vilcatoma, y menos el Congreso de la República. Aquí estamos llegando al absurdo de que si esto prospera, el Congreso le estaría diciendo cómo debe actuar el fiscal de la Nación en materia de lucha contra la corrupción. Ahora, hay que decir una cosa, el derecho de criticar las resoluciones judiciales siempre se mantiene. O sea, un congresista puede criticar la acción del señor fiscal, en un caso concreto, o del fiscal de la Nación, pero eso no le da derecho a destituirlo. Esa es la gran diferencia. Claro, porque en realidad lo que están diciendo es infracción de la Constitución. Claro. Están utilizando la vía de lo que se llama la acusación constitucional. ¿Para qué? Para que el Congreso decida si lo destituye. Y esa decisión la efectúa únicamente el Congreso, no va al Poder Judicial. Acá no estamos hablando en la denuncia del fiscal de un delito, porque no alegan delito, estaban diciendo infracción de la Constitución. Estamos llegando al absurdo de que el Congreso se convierte en el órgano que dice cómo se lee la Constitución. Claro, ahora, vamos a explicar un poquito para el público. Hay un artículo en la Constitución que dice que ciertas personas importantes en el Estado
los magistrados de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, los miembros del Tribunal Constitucional, el fiscal de la Nación, ¿no es cierto?, pueden ser acusados constitucionalmente por delito, dejemos eso de lado, o por infracción de la Constitución. Entonces hay que buscar el artículo de la Constitución que ha sido infringido. ¿Qué artículo ha sido infringido? Bueno, mencionan en la denuncia las competencias de la propia Fiscalía. Pero si son competencias. Mencionan en la denuncia la afectación al debido proceso y en el fondo, reitero, lo que están tratando de utilizar es la vía del juicio político por infracción de la Constitución para que el Congreso, que es un órgano esencialmente político, Claro, cuestione y destituya a un fiscal cuya labor es jurídica y que se basa en reglas. claro, que ya Entonces están. no puede ocurrir esto. Esto es desnaturalizar el esquema Ahora, de división de poderes. Además, vamos por partes también. Ese mismo artículo dice cuál es la sanción cuando te destituyen, ¿no es cierto? Perdón, cuando te sancionan por una infracción de la Constitución. La suspensión, la destitución y la inhabilitación hasta 10 años para la función pública. Mi pregunta es, doctor, si estos congresistas que han presentado esto y esta subcomisión manifiestamente está infringiendo la Constitución, ellos están infringiendo la Constitución, cabe presentar una acción contra ellos. No se verá en este Congreso, pero en el próximo Congreso se va a ver de todas maneras. Y si les puede inhabilitar por 10 años para el ejercicio de toda función pública. No me equivoco, ¿no? Es una posibilidad. Los congresistas también son susceptibles de ser denunciados. Por infracción de la Constitución. Lo que podría ocurrir es que si se presenta la denuncia, tiene un procedimiento y el procedimiento no se paraliza. Claro. Vale decir, si la presentan ya, llega el procedimiento en el cual ellos tienen mayoría No, hay que y no me presentarla. cabe la menor duda que sería inmediatamente Se presenta el desestimada, último ¿no? día del 2021, para que ellos no lo puedan ver, ¿ok? Pero se va a presentar. Y ya hay precedentes. El caso de Marta Chávez, Luz Salgado, Carmen Lozada, fueron inhabilitadas por el Congreso por 5 años, justa o injustamente, pero ya existe el precedente. Sí, claro. Y eso me lleva al Tribunal Constitucional, porque tiene muchas similitudes el caso, ¿no es cierto? Pero tiene unas particularidades. Lo que se le ha dicho al público reiteradamente, operadores del fujimorismo, es que 4 magistrados han cambiado una sentencia que era cosa juzgada. La han cambiado. Esa cosa juzgada ya estaba cerrada y estos 4 magistrados han violado la cosa juzgada y han cambiado una sentencia para favorecer a otra de las partes. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es mentira, es falso. O sea, acá no hay una afectación de la cosa juzgada, acá no hay cambio de votos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que sencillamente 3 no es igual que 4. Pues. Ya, ¿y por qué 4 es importante? Porque para que haya sentencia se requiere 4 votos. De los Recordemos 7. que el tribunal tiene 7 miembros, se requiere Así es. 4 votos. Y acá, sobre uno de los puntos de la decisión, se llega a la conclusión que no hay 4 votos uniformes y por tanto en ese punto no hay acuerdo. Esto no significa que la sentencia haya desaparecido, la sentencia existe, no ha sido alterada. Lo que ocurre es que hay un punto de la sentencia que ya no está porque en su momento se dijo que habían 4 y no habían 4, hay 3. No es una novedad, esto ya ha ocurrido en otras ocasiones. ¿Qué pasa? Para que entienda un poco la gente. Las sentencias del Tribunal Constitucional se emiten a veces por una sola persona, por 2 personas, por 3 personas o por 4 personas, y los otros magistrados pueden estar, imagínense que los 7 están de acuerdo, una sola sentencia. Hay 6 contra 1, 2 resoluciones, un voto contrario. Pero a veces pasa que los magistrados están de acuerdo en algunos puntos, pero no en otros. Entonces, sale, por ejemplo, en este caso, una resolución con 3 que están de acuerdo, la firman todita. Pero otro vocal dice, no, en este punto, yo estoy de acuerdo con ellos, voto con ellos, pero en este punto en específico yo tengo otro criterio. Y estos 3 dicen, no, ha votado con nosotros, ¿ah? Todo, el íntegro, todito. No, yo no he votado todito con ustedes, hay un pedacito que no he votado con ustedes. Pero el señor Álvarez, que era presidente del Tribunal Constitucional, que ayer se ha revelado además que tiene correspondencia interna, reconociendo que no había sentencia y pidiendo un nuevo voto del señor Vergara, en ese punto, ¿no es cierto?, dice que sí hay 4.
Y ahí la Defensoría del Pueblo pide una aclaración. El 2013, ¿no es cierto? Esto es de 2013. La Procuraduría. Perdón, la Procuraduría pide una aclaración. Oiga, señor, acláreme, ¿no? O sea, si el señor está diciendo que en ese puntito no está de acuerdo con los otros tres, ¿por qué usted me dice que sí hay sentencia para ese punto? Ahora, ¿cuál era el puntito? Porque la gente decía, pero ¿cuál era el puntito que se estaban peleando? ¿Cuál es la naturaleza de ese punto tan complicado? La sentencia tuvo 3 puntos. A ver. Uno de ellos estaba vinculado a una calificación. ¿Por qué? Porque este caso es un habeas corpus. Y en ese habeas corpus, uno de los puntos que se cuestionaba era, como le han iniciado a los marinos un proceso penal por los hechos conocidos del Frontón del año 86, lo que decían es no deben iniciar ese proceso, porque en ese auto que abre la puerta al proceso penal se dice que son delitos de lesa humanidad. Como los marinos no están de acuerdo con eso, presentan un habeas corpus, pierden en el Poder Judicial, llega al TC y en el TC estos 3 magistrados, inicialmente eran 4, pero después se aclara el tema, inicialmente esos 3 magistrados dijeron este hecho del Frontón no es lesa humanidad y ya prescribió. Claro. Y dicen eso en su parte resolutiva. Lo que ocurre, si me permites terminar, lo que ocurre es que eso que firmaron los 4, después se aprecia que Vergara no decía lo que dijeron ellos, porque Vergara dijo, a mí como juez constitucional del TC no me corresponde pronunciarme sobre eso. Eso que lo diga el juez penal. Exacto. En consecuencia, como 3 dijeron una cosa y Vergara dijo otra cosa, sobre ese punto no habían 4 votos y por tanto no había sentencia. ¿Qué es lo que dijo en ese punto la aclaración que ha motivado la denuncia? Ahora, ahorita vamos a ir a la aclaración, pero para que quede claro para todos, ¿qué cosa es lesa humanidad? Olvídense de eso, ¿ya? Porque todo con el latín la gente se vuelve loca. Es graves violaciones a los derechos humanos no prescriben. Eso es lo que ha dicho ¿quién? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reiteradas veces. Graves violaciones. Entonces, el Frontón fue una grave violación a los derechos humanos, según la Corte Interamericana, sí. Ya lo dice en un fallo. Y le ordena al Estado peruano, oiga usted, juzgue a las personas y aplique sanciones. O sea, había la obligación, porque ya lo dijo la Corte. Por eso es que perdieron el Poder Judicial, porque tenía la sentencia de la Corte que manda. Estos 3 magistrados dicen, no, ya prescribió. Vergara dice, no ha prescrito, no me corresponde a mí, que lo diga un juez. Entonces no había sentencia para ese punto. Para los otros 2 puntos sí hay sentencia, pero para ese punto no. Entonces se pide la aclaración. Y en vez de aclararlo sobre la marcha, que era lo que correspondía, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? El señor Álvarez, que era presidente corríjame si me equivoco, era ponente. Era ponente, decide no hacer nada mientras él estaba en el tribunal. Cuando él se va, le pasan el caso al doctor Sardón. El doctor Sardón lo tiene 2 años y no resuelve la aclaración, presenta un proyecto de aclaración que es desestimado por todo lo demás y dice, no, papito, vamos a tener otro ponente de la aclaración. Y lo cambian al doctor Saldaña. ¿No? Muy bien, el doctor Saldaña presenta la aclaración y dice, sí, pues, está clarísimo. Acá hay 3, no hay 4. ¿No? O sea, 3 más 0 es 3. No hay 1. 3 más 1 serían 4, pero no es más 1, pues. En este punto es 3 más 0, 3. Entonces, para el Tribunal Constitucional del 2013, ojo, no para nunca hubo, siempre hubo una situación en la cual no había prescrito, por lo cual se tiene que juzgar, que es lo que ha dicho reiteradamente la Corte Interamericana. ¿Me equivoqué, doctor? ¿Aprendí bien la lección? Además, el tema es muy bien simple, ¿no es cierto? No hay 4 votos en ese punto, hay 3. Y eso lo ha calificado y lo ha definido este tribunal. Y eso es una decisión que le corresponde a los jueces. La decisión de decir, mira, en este punto no hay 4 votos y en consecuencia no hay sentencia, es una decisión jurisdiccional. Le corresponde a los jueces el TC, no al Congreso. Claro, entonces ahí viene el punto. Les presentan una acusación constitucional, promovida obviamente por los marinos que no quieren ser sometidos a un proceso. Nadie ha dicho que los van a condenar, simplemente dicen que se los sometan a proceso. Muy bien. Entonces, resulta que el Fujimorismo y el APRA, esta es la mía. Acá los liquidamos. Pero lo que dice la Constitución es bien claro. O sea, los magistrados tienen las mismas inmunidades que los congresistas. Entonces no pueden ser juzgados por sus votos.
¿O estamos en dónde? ¿En Corea del Norte? No, está clarísimo. O sea, por una decisión jurisdiccional uno puede estar de acuerdo o en Sí, desacuerdo. criticar, Pero claro. eso no motiva que prospere una acusación ante el Congreso porque además uno de los argumentos es que infringieron la Constitución. O sea, se llega Claro. a lo absurdo que el tribunal que defiende la Constitución va a ser controlado por el Congreso sobre si existe o no existe una infracción constitucional. Es una cosa de locos realmente, no tiene ninguna coherencia que el Congreso interprete cómo debe leerse la Constitución y como dice que el tribunal se equivocó, los vota. Eso es desnaturalizar la esencia de un tribunal constitucional. Eso es decir, muy bien, en el Perú no existe control constitucional, existe control político. Y el Congreso es el que hace control político y él destituye por sí, ante sí, a los magistrados porque considera que se equivocaron en leer la Constitución. Eso es absurdo y es lesivo a la lógica de un Estado de Derecho. Ahora, yendo al plano político, esos 4 magistrados no son colocados ahí ni por el APRA ni por el Fujimorismo. ¿Ya? El último magistrado que ha entrado, el doctor Ferrero, fue colocado con los votos fujimoristas. José Luis Ardón y el doctor Blume, no necesariamente, aunque José Luis Ardón sí fue propuesto por el fujimorismo. Muy bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo la política? Si saco a los 4 ahora, meto a otros 4, ¿no es cierto? Sí, claro, tiene mayoría además. Absoluta. La pregunta es, política, ¿ustedes creen que el fujimorismo va a conseguir los 88 votos, 87, ¿no? Pero 88 para asegurar que necesita? Todo puede pasar. Yo en no el creo, Congreso doctora. todo puede pasar. No No. sé si los 4 o no, pero el quedamos sin- no, el problema es que nos quedamos sin tribunal. el problema que nos deja esto es que más allá de que ocurra, y eso es avanzar, yo confío en que esto no prospere, todavía tengo la esperanza de lograr que esta decisión no prospere. Yo creo que acá la lección que se está diciendo es el Congreso es el supremo intérprete de la Constitución y en consecuencia el tribunal está subordinado al Congreso y si el Congreso entiende que el tribunal se equivocó, lo corrige y los vota. Eso no puede admitirse. Claro. Eso no puede admitirse. Si se admite eso ya es destrozar la estructura de un Estado constitucional donde cada órgano tiene sus competencias y aquí y en cualquier parte nadie duda que si hay un tribunal constitucional, que si hay un tribunal supremo, el Congreso no puede destituirlos porque esté en desacuerdo con sus Y hay una fallos. cosa bien clara, el castigo a los magistrados no va a cambiar la aclaración. No va a cambiar la aclaración. Queda claro que el doctor Vergara no votó de la forma, está su voto, está su voto que el señor Álvarez manda un memo interno diciendo, oye, no hay sentencia Claro. porque somos 3, y ayer se han publicado el memo interno. El señor Vergara no puede hablar, tengo entendido, porque está mal de salud, por lo tanto no puede ni siquiera, digamos, dar un testimonio de lo que estamos hablando, pero su voto habla por él, está escrito. Ahora, si después de todo esto, ¿no es cierto?, los abogados que están trabajando en la defensa, bueno, pierden, ¿no? Porque esto es político finalmente. Y destituyen a estos 4 magistrados, van a seguir el camino de Aguirre Roca, Rey Terry claro. y Reboredo. Se van a ir a la Corte Interamericana con el precedente que hay, los van a reponer. Y volvemos a lo mismo que el fiscal de la Nación. Todos los que hicieron este legicidio pueden ser acusados por infracción de la Constitución. Sí, claro. Inhabilitados 10 años para la función pública, ellos sí. Yo espero que eso no ocurra. Espero que no lleguemos a ese extremo. Pero hay que advertirlo. Claro, porque hay los que congresistas- advertirlo, los congresistas pero fujimoristas es creen muy que- grave. Los congresistas del fujimorismo creen que no les va a pasar nada. No, claro, pero es muy ¿Creen que no grave hay sanción que a su estemos conducta? discutiendo en pleno siglo XXI, Imagínese. en un país distinto al de los 90. Es muy grave que en este país estemos discutiendo nuevamente el riesgo de una destitución de magistrados, de una destitución de un fiscal de la nación, Claro. Por parte del Congreso. O Ahora, sea, eso es grave. significa que Claro. no hemos aprendido lo que significa vivir en democracia. No, eso Eso es significa que gravísimo. tenemos una mayoría que nunca hemos tenido en el Congreso de 72 congresistas fujimoristas que no tienen ningún criterio jurídico, sino que están actuando bajo criterios políticos. Pero políticos mal entendidos, porque un Claro, un político haría el bien debería, común, ¿no? debería apostar Por el bien común. por el bien común, por la lucha, por la
la democracia, discrepar. O sea, acá lamentablemente cuando se habla es política, bueno, pero hay que diferenciar lo que es la política realmente, porque eso en realidad no es una política adecuada que debería guiar los caminos del país, porque nos conduce al descalabro. Ahora, hay que advertir también a todos que se puede dar la siguiente situación, es decir, los destituyen, no tienen los votos, los 88 votos para conseguir 4 magistrados. El tribunal se queda hasta el próximo Congreso con 3 magistrados, por lo tanto, paralizado, porque no se puede formular casi ninguna acción. Nada relevante. Nada relevante. Nadie va a tener tutela de los derechos porque no pueden resolver, no pueden dictar sentencia. Exactamente. O sea, ninguna. Ninguna. Ni de amparo, ni de habeas corpus. Ni de acción y no solamente para el futuro, sino los casos pendientes. O sea, los casos que se quedan en el tribunal, vamos a volver a lo que pasó hace tiempo y todavía más grave, porque hace tiempo destituyeron a 3. Claro. Y con 3 podía funcionar para amparos. Claro. 4 podía funcionar para amparo. Pero con 4 podía funcionar para amparo. Acá, si destituyen a 4, no pueden hacer nada. Nada, ni amparo, ni habeas corpus, nada. O sea, nos dejan sin tutela de derechos humanos a todos los peruanos, ¿no es cierto? Dejan sin control de la constitucionalidad de las leyes, con lo cual pueden sacar las leyes que les den la gana, inconstitucionales sin que nadie las pueda controlar. O sea, es un desastre jurídico, de verdad, es un desastre jurídico. Y ahí yo espero que en ese instante sí intervenga la Corte Interamericana mucho más rápido. Sí, sería una ruptura del modelo constitucional, porque el modelo constitucional de la Carta del 93, aprobada por la mayoría que aquí está presente, optó por un tribunal constitucional que funcione, no un tribunal constitucional que esté ahí, uno que funcione. Si al final, como decisión de esto, no funciona, sencillamente el diseño constitucional va a quedar dejado de lado, ¿no? Ahora, yo tengo la esperanza, la legislatura termina el 15 de diciembre, que esto no se mueva hasta marzo del próximo año, porque evidentemente no tienen tiempo. Tengo la esperanza de que sí sea, porque si lo van a acelerar a toda velocidad, con una comisión permanente que vota pues así al manotazo, sin ninguna investigación, sin oír descargos ni nada, peor aún será. Así que yo tengo la esperanza, como el doctor Samuel Abad, que tanto en el tema de la Fiscalía como en el tema del Tribunal Constitucional, dejen de querer demostrar estos alardes de prepotencia y poder y simple y llanamente apuesten por el bien común y no nos dejen como país sin fiscal y sin tribunal, en medio de una lucha contra la corrupción, lo cual es un escándalo. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿en qué tan rápido podría intervenir la Corte Interamericana en cumplimiento de su sentencia? Es decir, hay una sentencia del tribunal, la famosa sentencia Durán, que exige que estas personas sean las implicadas, ¿no es cierto?, juzgadas, investigadas, juzgadas y condenadas. En enero, tengo entendido, se ha solicitado que la Corte haga una revisión de su sentencia, del cumplimiento de la sentencia frente al Estado peruano. Vamos a ver qué pasa ahí. Sí, son 2 escenarios distintos, ¿no? 2 escenarios distintos, pero ahí, si hay una destitución, la Corte Interamericana los puede reponer. No sé si tan rápidamente, porque la Corte tiene sus plazos y son larguísimos, pero digamos, se podría pedir una medida cautelar, ¿no, doctor? Sí, claro, o sea, si ocurriera una destitución, que confío en que no ocurra, y esa es la lucha para tratar de convencer a quienes están planteando esta denuncia, y quienes van a decidir la denuncia. Si ocurriera eso, el sistema interamericano está abierto y hay precedentes sobre el particular. Pero usted me va a permitir decir algo que puede sonar un poco absurdo, ¿no? Pero hay algunas personas que tienen que decidir sobre esta materia que en derecho son prácticamente iletrados. ¿Ya? Lamentablemente la mayoría del fujimorismo en estos hechos ha demostrado no saber nada de derecho. Y ellos son los que tienen que hacer las leyes, lo cual preocupa más todavía. Entonces, lo que estamos explicando, que queda completamente claro y obvio para toda la comunidad universitaria, debería quedar claro y obvio para ellos también. Sí, y Ojalá. Para la opinión pública y para quienes toman decisión en esa mayoría. Porque usted sabe perfectamente que quienes toman decisión no necesariamente están en el Congreso de la República, físicamente. Así es. Entonces, lo importante es que tomen nota de la gravedad de lo que está haciendo, de los argumentos que no tienen ningún sustento y de las consecuencias para el país. Y para que ellos mismos asuman el riesgo de lo que eso va a ocurrir y que la opinión pública conozca que 3 no es igual que 4 y consecuentemente en ese punto no ha habido sentencia y nada más. Y en segundo lugar, que si alguien discrepa de una sentencia, de una resolución, lo que corresponde no es destituirlos en el Congreso. Los marinos tenían expedito el camino para ir al sistema interamericano si consideraban un rechazo
No lo han hecho. Bueno, pues se van a perder. Pues. Claro, no lo han hecho. O sea, van a un escenario diferente, el escenario político. Y acá, fíjate, permíteme comentarte lo extraño que ocurre en el Congreso. No ha sido esta conformación del Congreso, ha sido una anterior, pero el año pasado denunciaron un magistrado del Tribunal Constitucional y lo denunció el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez. Y una subcomisión ni le dio trámite, no pasó ni el primer paso, porque lo absolvieron. El informe venía favorable para la acusación y en la comisión, congresistas, algunos de los cuales están aquí, como el señor Velázquez Quesquén, votó porque archiven la denuncia. Y ahí se denunciaba que en el caso del alcalde de Chiclayo había recibido dinero como consecuencia de una decisión. Entonces, es gravísima, es ¿no? gravísimo. Es delito. Acá lo archivan de inmediato. Y acá, por una discusión sobre los votos, inician todo un procedimiento que ya pasó 2 etapas, porque ya pasó el informe, pasó la comisión permanente y ahora viene nuevamente la subcomisión y luego la comisión permanente y finalmente el pleno. Es increíble, está realmente. Más, en realidad el caso de los magistrados está más avanzado que el del fiscal de la Nación, pero como que se ha detenido porque evidentemente pues es una grosería. ¿Y qué ha pasado además? Las instancias internacionales a las cuales estamos sometidos están perfectamente informados de lo que está pasando en el Perú. Bueno, una precisión, no se ha detenido en el caso de los magistrados del TC. No. El martes hemos presentado el escrito de descargos dentro del plazo establecido, tienen un plazo para actuar y debería haber una audiencia. Debería. O sea, tienen un plazo para hacerlo que está corriendo y en teoría debería ocurrir una audiencia. Podríamos saber si se detiene, si es que no convocan audiencia o es que si se les vence el plazo, pero todavía están dentro del plazo establecido. Lo que creo que es importante es reiterar el tema. Acá no hay ningún cambio de sentencia, acá no hay ningún cambio de voto, acá no hay afectación de la cosa juzgada. Acá sencillamente hay un tema de cómputo de votos, acá no hay debate sobre el fondo del asunto, en Ojalá absoluto. que mis amigos periodistas, algunos que conocen de derecho, hayan entendido claramente lo que y no es la primera vez que ocurre esto. Gracias. Lo ha hecho la anterior conformación del TC. A mí me sorprendió muchísimo, por ejemplo, un editorial del Comercio donde parece que no entendieron nada, por lo menos del tema jurídico, ¿no? Pero bueno, vamos a tener que despedirnos y le deseamos lo mejor, por supuesto, al país, que es lo que queremos, no solamente tener triunfos deportivos, sino también triunfos democráticos, ¿no? Tienen que ir de la mano. Así es, y que la democracia prevalezca sobre cualquier forma de prepotencia. Tenemos noticias de Japón. ¿Stacey? Así es. Nuestro presidente Donald Trump visitó el país hace poco, pero en concreto, ahora quiero hablar de un titular que habla de las actividades del Banco de Japón. Es un tuit de Daniel Lacal y dice: el Banco de Japón ya posee el 73% del mercado de fondos cotizados del país. Si usted piensa que comprar bonos, acciones y fondos cotizados fomenta el crecimiento y el empleo, también pensará que bailar en círculos atrae a la lluvia. Aquí vemos cómo la sección negra es el Banco de Japón, mientras que la roja representa al resto del mercado. ¡Qué locura! Si pensamos en el capitalismo, se supone que tenemos que crear empresas que compitan entre ellas, que creen productos. Algunas fracasan, otras tienen éxito. Y existe un banco central para que todavía haya un prestamista de último recurso al que acudir en el caso de que los demás bancos se hundan. Así es como se diseñó el sistema, pero ahora estamos en una situación en la que los bancos centrales ejercen de primeros compradores. Representa a los dueños de esas empresas y claro, cuando estos quieren aumentar sus ganancias y su cartera de opciones para sacar más dinero, no de forma capitalista, sino neofeudal, porque ya hemos hablado de neofeudalismo más veces, estos bancos centrales se ven en la obligación de hacer estas cosas. ¿Y qué quiere decir que el Banco de Tokio posea el 73 o el 74% de todas las acciones de Japón? Pues que solo hay en torno a un 25% del mercado que pueda reflejar algún tipo de actividad económico.
Y se supone que eso es lo que apoya a un país entero a través de su estanflación. Ese número está menguando y Japón se está privatizando. Está volviendo a la época medieval, al feudalismo. No sería descabellado pensar que en unos pocos años se conviertan en un país completamente feudal. Vamos a tener que volver a sacar las espadas samurái, el teatro kabuki y todo lo que nos ofrece el Japón medieval, porque hacia ahí es hacia donde nos dirigimos. Antes de nada, una puntualización. Es el Banco de Japón, no el Banco de Tokio. Por otro lado, estos fondos pasan a ser propiedad del Estado, es decir, de todos los contribuyentes. Además, estamos en una situación de deflación global y Japón ha marcado el camino, ya que lleva en esta situación al menos 1 o 2 décadas más que el resto de países. ¿Y esto qué significa? Que han sido los primeros en empezar con las políticas monetarias alocadas para, como dicen, arreglar los mercados y arreglar la economía. Es muy probable que veamos a Estados Unidos y los países de la Unión Europea seguir este camino. Suiza ya lo ha hecho. Países más pequeños y con grandes depósitos de ahorro como Suiza o Japón lo tienen más fácil para comprar participaciones. Recordemos que durante la última gran deflación de los años 30, la ventaja de ser el primero en moverse fue a parar a países como Reino Unido, que abandonó la norma del oro. De esta forma, cualquier país que devaluara su moneda frente al oro habría salido antes de la depresión, a costa de los países que no lo hiciesen. Podríamos decir que es el clásico movimiento de empobrecer al vecino, porque si el Banco de Japón empieza a comprar participaciones, el último que lo hará será Estados Unidos, y será el perdedor del juego. Cuando compras acciones, estás eutanasiando a la empresa y eliminando cualquier incentivo para competir. Se trata de una eutanasia corporativa, como Dignitas, una clínica de eutanasia suiza, de la que los bancos centrales están copiando su modelo para aplicar con el mercado de valores y en beneficio del negocio de los cadáveres, que es el único que queda en pie. La gente que está en el negocio de los cadáveres y de las bolsas para cadáveres van a tener mucho éxito, pero si se quiere empezar una nueva empresa en el Reino Unido, por ejemplo, es imposible porque bancos como el Royal Bank of Scotland te acaban destruyendo. Detectan señales de vida y arrasan con ella. Así es, son vampiros. Así es como se retroalimenta este sistema. Además, es puro socialismo, una absoluta ausencia de riesgo para cualquiera del 10% más rico, y en particular para el 1% más rico. Hemos podido constatar que esto se repite continuamente mientras los medios de comunicación se rompen la cabeza buscando una respuesta imposible de encontrar, o intentan averiguar por qué sucede lo que sucede con las elecciones en Europa, Estados Unidos o Australia. Para ellos todo es una incógnita y no hacen más que preguntarse si no convendría evitar que ciertas personas no votasen, en concreto los más pobres, y si convendría que solo votasen las personas más acomodadas, las personas con propiedades. Esto es volver a la casilla de salida para todos aquellos que no tienen un fondo cotizado que puedan venderle al gobierno. Esta gente está enfadadísima al ver a otros que pueden vender estas participaciones al gobierno a un precio de lujo. Esto lo que provoca es una gran brecha en la sociedad. Además, no te olvides de que estos fondos cotizados están imitándose los unos a los otros, clonándose. Y el número de acciones existente es muchísimo mayor que el número de participaciones que existen en la realidad. Estamos hablando de un proceso de clonación que se está vendiendo en corto. Ya hemos hablado de bancos que venden participaciones falsificadas para manipular el precio de las acciones. Eso es lo que sucedió con el escándalo de la oferta pública inicial de Uber. Morgan Stanley tuvo que reconocer que estaban falsificando participaciones y vendiéndolas para intentar bajar el precio porque querían volver a comprar más barato y así hacer más dinero. Son tan incompetentes y cobardes que frente al más mínimo atisbo de perder un mísero centavo ya creen tener derecho a quebrantar la ley y hacer otras leyes a su medida o conseguir un rescate. El caso de los fondos cotizados es muy parecido porque tenemos por un lado a los bancos centrales comprando el 200 o 300% de las participaciones que existen en la realidad y afirmando que, de alguna forma, eso es bueno para alguien. Al mismo tiempo, están eutanasiando a la economía global con una relación entre deuda y PBI del 200, 300 o 400%. La brecha de salarios e ingresos sigue creciendo de forma descontrolada y ciudades como Los Ángeles o San Francisco se ahogan bajo medio metro de heces humanas. Así es. El caso es que esta historia viene de lejos. Llevamos hablando de ella desde el 2008. La pregunta es siempre la misma, si nos encontramos en un periodo de inflación o de deflación.
En el 2008 o el 2009, nadie, ningún analista o participante en el mercado del oro, ningún experto que haya pasado por este programa, fue capaz de predecir este tipo de comportamiento. Nadie podría pensar que se tolerarían estas locuras. Si abordamos la cuestión en términos de análisis de mercado y observamos a nuestro alrededor, nos encontramos con indicaciones de precios que son pura propaganda de precios. No es más que una historia prefabricada sobre cómo es la realidad que vivimos. Y con estas premisas, es muy complicado comprender cómo de mal o bien está la economía. Durante la crisis y el rescate del 2008 se produjeron algunos comentarios diciendo que aquello de imprimir dinero sin fin tenía un límite. Después pasó una cosa muy interesante y sin precedentes en la historia de la economía o de la historia de la humanidad, para el caso: las tasas de interés negativas. Esto demuestra que los bancos centrales están confabulados, y Noam Prince lo dejó bien claro en su libro Collusion. Y ahí tenemos otros 10 billones de dólares de deuda soberana con rendimiento negativo. ¿Y por qué no aumentar ese número hasta los 100, 200 o 300 billones de dólares de deuda con rendimiento negativo? De nuevo, estamos viendo cómo una nueva clase de señores neofeudales privatizan los mercados globales de acciones y estamos regresando a la Edad Media. Así que, insisto, si viven en Japón, les toca sacar el teatro kabuki y las espadas samuráis. Allí o en cualquier parte del mundo, porque hay 10 billones de dólares en bonos de rendimiento negativo. A finales del 2019 habrá un 20% del mercado de bonos de Estado que van a tener un rendimiento negativo. Y hablamos de inversores, en este caso del Banco Central, el cual está pagando al gobierno para que pida préstamos. Además, ¿recuerdas las décadas de los 70 y 80? En aquel momento, Japón había sacado ventaja en su competencia con Estados Unidos, hasta que llegó el Acuerdo del Plaza, que no fue más que la confabulación de gobiernos y bancos centrales para ofrecer, de forma similar a lo que ocurre en el golf, un hándicap o una ventaja que igualase la competencia entre los participantes, porque no todos juegan como Tiger Woods. Una buena ventaja. Así se podría competir de forma justa, entre comillas. Así, en los años 80, Estados Unidos pudo devaluar su moneda respecto al yen. Eso fue lo que pasó entonces. En estos momentos, China es la potencia emergente y no creo que el gigante asiático vaya a sentarse a negociar con Estados Unidos para ofrecerle una pequeña ventaja que les permita competir con ellos. Nos acercamos a una situación en la que parece que la coordinación va a brillar por su ausencia. Pero mira, las tasas de interés negativos se contagian a los bonos hipotecarios. Repito, nadie habría podido predecir esto, ni pensar que fuese posible. A ver, se nos podría haber ocurrido, sí, pero dudo que nadie pensara que cualquier gobierno, banco central o inversor estuviese dispuesto a perder dinero. Existen billones de dólares de bonos en el mundo con rendimiento negativo, un hecho que los historiadores del futuro encontrarán desconcertante. Hasta ahora, estos rendimientos negativos se habían limitado al tipo de bonos más seguro, emitidos por gobiernos y grandes empresas. Esta semana se unió a la fiesta un nuevo tipo de papel de rendimiento negativo, los bonos hipotecarios. Ya. Esto pasa en los países escandinavos. ¿Y sabes qué viene después? Cuentas de ahorro con rendimiento negativo. Poco a poco esto está llegando a las calles y llegará el momento, seguramente dentro de unos meses, en el que la gente empiece a quejarse de que su banco le está quitando dinero de su cuenta todos los meses. Por su parte, los bancos dirán que tienen que mantener esos bonos con rendimientos negativos, pero si los clientes no se lo permiten, entonces la economía colapsará. Lo que viene a ser una gestión por coerción o capitalismo a punta de pistola, pero desde luego no es el capitalismo como lo conocemos. Recuerdo estar trabajando en Wall Street cuando se firmó el Acuerdo del Plaza, y en aquel momento Japón era un país que podía decir sí o no. El caso es que llevaba ventaja, y Estados Unidos interfirió haciendo algo muy parecido a lo que estaba haciendo Trump con China. Intentar manipular al país asiático para forzarle a negociar y permitir que Estados Unidos domine el mundo. Lo hicieron con Japón, que acabó sucumbiendo y firmó el acuerdo. Me imagino que a día de hoy Japón se arrepiente de haberlo hecho porque... Están en deflación desde aquel momento. Porque en ese momento estaban a punto de dominar el mundo y se echaron atrás. China lo considera como una lección de la que aprender y dice que no quiere caer en lo mismo. Quiere dominar el mundo y tiene la mejor tecnología de su lado, con el 5G de Huawei, un gigante de las telecomunicaciones superior a los demás en todos los aspectos. Nadie está cerca siquiera de alcanzarlos y están listos para la batalla.
Pues mira, cuando las subastas de refinanciación de los bonos hipotecarios llegaron a su fin en Dinamarca, los propietarios de viviendas del país estaban a punto de recibir tasas de interés negativas en sus préstamos para todos los vencimientos de hasta 5 años, lo que supone varios mínimos históricos de los costos de endeudamiento. Es decir, que esto se va a repartir por las economías nacionales al mismo tiempo que se escoge a los ganadores de este gran juego geopolítico y económico. Volviendo a lo de Huawei, el veto de Trump al gigante de las telecomunicaciones chino, Huawei, podría interrumpir la cobertura en zonas rurales de Estados Unidos. El veto de la administración de Trump en bienes fabricados por el gigante tecnológico chino no parece estar relacionado con las zonas rurales estadounidenses, pero los proveedores que cubren estas zonas dependen casi completamente de Huawei, que produce equipamiento de conexión inalámbrica a bajo coste. Estas pequeñas empresas de telecomunicaciones tendrán que afrontar costes de miles de millones de dólares o echar al cierre a sus negocios tras el veto que la administración de Trump estableció tras las acusaciones de espionaje contra la empresa china. La verdad es que yo no había reparado en ello, pero ninguna gran empresa de telecomunicaciones como T-Mobile o Verizon están interesadas en estas pequeñas áreas rurales de Colorado, Montana o Arkansas. Y por eso hay muchas pequeñas empresas que dependen del material más barato, que es Huawei. Y ahora van y les dicen que tienen que cambiar todo ese equipamiento por otro nuevo y que solo pueden sustituirlo por otro fabricado en Europa que es mucho más caro. No sé cómo va a acabar todo esto. Es la balcanización del mercado global de telefonía. Sí. Me pregunto qué dirá George Gilder de todo esto. ¿Es un tipo listo? Me leí su libro Telecosmo hará cosa de 20 años. Bueno, ahora tenemos que hacer una pausa. Enseguida volvemos con mucho más. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Ahora vamos a hablar con Randy Boller. Es alcalde de Pittsburgh, Carolina del Norte. También es el expresidente del Partido Demócrata de Carolina del Norte y exdelegado de Bernie. Bienvenido, Randy. Un placer, Max. Siempre es un placer verle y que nos pongamos al día, sobre todo ahora que están pasando tantas cosas en el terreno político. Después hablaremos del libro que nos ha traído. Vayamos al tema. Joe Biden ha presentado su candidatura y, aunque es pronto, las encuestas iniciales lo sitúan por delante de Bernie Sanders. ¿Qué opina a este propósito? Depende un poco del origen de esas encuestas. Creo que las primeras que salieron las había hecho Monmouth, así que lo más probable es que hayan escogido una muestra con un 70% de gente mayor de 50 años. La cuestión es que, según se acerque el otoño, nos vamos a encontrar con que un 70% del electorado son personas de la generación del milenio y de la generación Z, y las encuestas tendrán que centrarse en muestras de población más joven. Parece que Biden es popular también entre los votantes primerizos. ¿Cree que habrá una alta participación entre la gente de la generación del milenio? ¿Se implicarán en ello? ¿Usted qué cree? Siempre es difícil conseguir que los jóvenes se impliquen. Usted y yo también fuimos jóvenes. Cierto, cierto. ¿Pero acaso nos interesaba votar en cada elección local o del condado? Seguramente no. Y sin embargo, hoy en día, si no se participa, se contribuye de forma efectiva a todo lo que pasa en este país. Así que me parece que cada vez vamos a ver más gente menor de 40 años votando. Son muchos los problemas por los que la gente ahora sí participa. Seguimos con el tema de la deuda estudiantil y la bancarrota a la que conduce. Hay gente trabajando en 2 o 3 trabajos a la vez y todo para que el IRS, el Servicio de Impuestos Internos, se lleve todo su sueldo por culpa nuevamente de la deuda estudiantil. Está claro que esta deuda va a ser uno de los temas clave junto con la brecha salarial. Sí, de la brecha salarial hablaremos en breve cuando repasemos las gráficas de su libro. Volviendo al tema anterior, en el caso de que Biden superase las primarias, ¿cómo se va a librar de esta historia neoliberal que lo sitúa mucho más a la derecha que la generación del milenio? A Hillary le pasó lo mismo. Permítame que lo ilustre con un tuit de Trump que dice así: cualquier persona relacionada con la ley de control de delitos violentos y aplicación de la ley de 1994 no tiene posibilidades de ganar las elecciones. Por ejemplo, los afroamericanos no van a poder votarlo, refiriéndose a Biden. Yo, sin embargo, soy el autor de aquella reforma de la justicia criminal que cosechó un gran apoyo para arreglar esa mala ley de 1994. Recordemos que Hillary se vio obligada a hacer algunas declaraciones al respecto cuando algunos jóvenes le preguntaron durante la anterior campaña electoral. ¿Cree que esto es un lastre del que no podrá liberarse?
Bueno, no tengo claro por qué estamos comentando tweets de un troglodita que en los años 80 se dedicaba a publicar anuncios de una página entera donde mencionaba gente que él creía que debía ir a la cárcel cuando luego resultó que eran personas inocentes. Debería irse por donde vino. Veamos. Una parte de los votos a Trump de la campaña del 2016 procedieron de los sectores más pobres y que se consideraban más humillados, como dijo Hillary. Gente del antiguo núcleo industrial del país, ahora epicentro de adicción a los opiáceos. ¿Cree que la mano dura de Trump con China le ayudará a retener esos votos de cara al 2020? Ha estado perdiendo esos votos desde el día que tomó posesión de su cargo. La gente se acaba dando cuenta de que no basta con salir y decir que vas a crear y mantener trabajos si al mismo tiempo empresas como General Motors y Ford están cerrando plantas o trasladándolas a otros lugares. Este tipo de discurso tiene un límite de credibilidad y la gran pregunta es si el tío Joe va a ser capaz de venderse como un demócrata de cuello azul, vamos, sus orígenes, o si la gente lo va a asociar con Wall Street. Y claro, si eres senador por Delaware durante 6 legislaturas, como lo ha sido él, es imposible no acabar relacionado con la dimensión empresarial de Estados Unidos. ¿Y qué opina de Levy, Biden, Bernie? ¿Qué cree que sucederá en esta carrera según avance? Creo recordar que en su momento tenía muchísimo apoyo y parecía proponer unas ideas liberal progresistas muy claras. ¿Cree que reaparecerá más adelante en la campaña? ¿Se refiere a Bernie o...? Bernie Sanders. Bernie estuvo en Charlotte y Nashville la semana pasada, y hace poco también estuvo en el sur. Es una persona que cuenta con una gran plataforma y la gente está escogiendo qué ideas les gustan o no del menú que propone. Entiendo. Sin embargo, el asunto es que si Donald Trump se hubiese presentado por el Partido Demócrata, no habría podido ser presidente, porque este partido, al contrario que el republicano, no tiene unas primarias en las que el ganador se lo lleva todo. Ese es el gran problema. ¿A qué se refiere? Digamos que tenemos 100 votos en total. Usted se presenta y obtiene un 35% de apoyos y detrás van otros 23 candidatos hasta llegar al 1% de los votos. En una situación de que el ganador se lo lleve todo, con 10 votos electorales usted se quedaría a los 10. En un sistema proporcional, solo podría quedarse con la 10ª parte de los votos que recibió, es decir, con 3 votos electorales y medio. Creo que estas personas están menoscabando las opciones de ganar en las primarias de Bernie, sumando más y más candidatos. Ya. Pero, ¿a quién se refiere con estas personas? Pues me refiero a poderes fácticos de este país que tienen miedo de ciertas ideas que personas como Ocasio-Cortez promueven. Un nuevo acuerdo verde o cualquier otra idea que se aproxime a lo que ellos consideran demasiado cerca a un socialismo democrático. Si se acerca a un mitin, se encontrará con protestas como las que yo vi en Charlotte. Hablé con miembros de esos grupos y el socialismo parecía preocuparles mucho, pero no entendían la idea de un socialismo democrático o que lo que representan las ideas que promueve esta plataforma no son lo mismo que, por ejemplo, lo que sucede en Venezuela. Pero el caso es que ellos hacen este tipo de asociación. Lo que está claro es que los medios de comunicación generalistas como la CNN y MSNBC parecen apoyar a Biden. Sí. Por motivos evidentes, porque tienen una agenda bélica y Biden sería un presidente de guerra. ¿Y cómo gestionamos que en Estados Unidos no haya una verdadera libertad de expresión cuando se trata de expresión política? Todo lo gestiona el partido de la guerra. Se trata de un consentimiento fabricado, eso es lo que realmente ocurre. Fabricado por el partido de la guerra. Si fabrican consentimiento, también pueden manipular resultados y utilizar todo tipo de técnicas para manipular a la gente y conseguir que haga cosas que podrían ir en contra de sus intereses. En el caso específico del que estamos hablando, el partido de la guerra. ¿Y usted quién cree que es el partido de la guerra? ¿Cree que es un subconjunto de gente en el poder? ¿Los demócratas, los republicanos, los libertarios? Creo que es la hegemonía corporativa estadounidense. Entiendo. Siempre se han inclinado hacia un imperio global basado en la guerra y les gusta que los políticos los apoyen extendiéndoles un cheque en blanco. Empiezan guerras y quieren que los políticos pongan su sello de aprobación. No es un acto político, es más bien corporativo, ¿no es así? Les Moonves dice... Por desgracia hay mucho dinero implicado. Sí, es lo propio del partido de la guerra. Esto lo llevamos viendo desde la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, es toda una cuestión de dinero y nada más. Mientras tanto, Bernie Sanders habla sobre otros temas y no sale en los medios de comunicación porque no es parte de este partido de la guerra.
Siempre ha sido pacifista y coherente con su discurso. Entonces, ¿cómo va a ser presidente? Y ya sabemos que la paz no vende. No. Lo cual es irónico, porque cuando estás en guerra constantemente no solo pierdes oportunidades para invertir dinero en tu comunidad y que ésta mejore, sino que al mismo tiempo destruyes comunidades y te perjudicas a ti mismo. Hace poco escuché algo muy interesante. Decían que durante las elecciones del 2016, cuando el escándalo falso de Trump y Putin todavía tenía tirón, en aquel momento, antes de las elecciones, ya se sabía que había algún tipo de acuerdo maquiavélico. Pues bien, a pesar de todo eso, los votantes reiteraron su rechazo hacia Hillary, incluso a pesar de la posible influencia de Putin. Eso demuestra lo poco popular que era ella. ¿Cree que en algún momento volverán al poder? Bueno, Trump ganó a Clinton por el colegio electoral, no por los votantes. Si escogiésemos a nuestros líderes igual que hacen los otros países del G20, la presidenta habría sido ella, pues recibió más votos. Por desgracia, la forma en la que está diseñado nuestro sistema permite que en los últimos 20 años hayamos tenido varios presidentes electos a pesar de no contar con el voto popular. Bueno, es una federación de estados y eso implica que los estados tengan ciertos derechos. Por eso el colegio electoral le da voz a los estados en estos temas. Porque así funciona el sistema. Es el sistema, sí. Si solamente se tuviera en cuenta la votación popular, a lo mejor la estrategia de Trump también habría sido diferente. Lo que dice está muy bien, pero no es lo que de verdad ha pasado. Que esté bien o no, poco importa, porque en cualquier caso sería como echar la vista atrás y teorizar sobre lo que pasó o dejó de pasar, o lo que debería haber pasado. Lo que está claro es que la historia del amaño ruso acabó desmontándose porque, a pesar de enterarse de ella por los medios de comunicación, la gente siguió rechazando a Hillary y le dio su voto a Trump. Se fueron con Trump porque se apropió de algunos de los temas, de los 3 grandes temas sobre los que hablaba Bernie Sanders, aunque Trump no dijese toda la verdad. ¿De qué temas habla? ¿Cuáles son los 3 grandes temas? Pues, por ejemplo, el acuerdo transpacífico, los grandes acuerdos comerciales. Y ahí hay que reconocer que tiene mérito porque nos sacó de ese acuerdo. También habló del desmoronamiento de la industria de este país y de lo que estaba ocurriendo al respecto. No parece tener un verdadero conocimiento de cómo funciona el sistema global, pero es como la persona que está tomándose unas cuantas cervezas en la barra de un bar y dice que le parece mal que cierren su planta, que no hay una estrategia de fabricación y que hay que hacer algo en Estados Unidos y hacer al país grande de nuevo. Es un lema muy bueno, porque sugiere que fuimos un gran país en algún momento, pero no nos dice cuándo lo fuimos. Y también menciona otros temas que le importan a la gente, como la desigualdad de ingresos y salarial. Sobre esta última, por cierto, dijo que iba a hacer una ley de impuestos para solucionarlo. Pero ya sabemos que una gran parte de estos impuestos beneficiaron al 1% más rico y a las empresas. Su tasa impositiva bajó al 21%, supuestamente para repatriar dinero. Pero una gran parte de este ahorro fue a parar a la recompra de participaciones. Sí, todos son puntos a tener en cuenta. Hemos hablado de muchas cosas y de un modo u otro parece que en ciertos temas nuestras opiniones son completamente opuestas. Sin embargo, hay algo en lo que estamos completamente de acuerdo y de lo que vamos a hablar en el próximo programa. Nos ha traído este libro, Runaway Inequality. Sí. Es de esto de lo que tenemos que hablar. Las maquinaciones políticas no son más que ruido, porque este libro va directo... Esperen, voy a girarme para que lo vean. Hablaremos de este libro en el próximo segmento, un libro que va directo al grano sobre lo que parece el final de la partida para la economía de este país. Porque no podemos continuar con este ritmo de brecha de salarios e ingresos sin acabar completamente hundidos. Correcto. Vuelva para el siguiente programa y muchas gracias por estar en este. Queremos darle las gracias por venir a nuestro invitado Randy Boller.